Fíjese que presente y ustedes, orgullosamente. por lo que yo les he escuchado, además por lo que les he escuchado a los dos siempre desde que están en esta campaña, es que este sería el gobierno de la educación. Hablemosle de eso a la gente que nos está viendo en este momento, que nos está escuchando a través de la W, de lo que significa, qué sería, esa es la bandera de Sergio Fajardo y de Claudia López, Sin la duda. educación. Y la derrota de la corrupción. Que lo uno va con lo otro. Bueno, miremos primero el tema de la educación, la propuesta concreta de educación, que la gente sepa, no es que yo voto por el señor Fajardo y entonces yo voy a tener acceso más fácil a la universidad o no sé, lo que sea la propuesta. Muy bien. Voy a empezar, como aquí tenemos tiempo para conversar, Sí. hay tiempo para explicar. Y voy a empezar con una pregunta para todos ustedes acá en la mesa y para todas las personas que nos están escuchando. Colombia tiene un plan decenal de la educación que va del 2016 al 2026. ¿Cuántos de ustedes saben qué dice ese plan decenal? Mm, mm. Ustedes no No, saben, no. ¿cierto? Eso significa, y le utilizo esa pregunta precisamente Sí. para decir, significa que la educación no es un propósito nacional. Esa es la hoja de ruta, porque además tuvimos otro plan decenal antes, que iba del 2006 al 2016, y no nos enteramos de qué pasó con la educación, y solamente nos enteramos de la educación en algunos casos positivos, o como están robando la plata a los estudiantes en Barranquilla, la Universidad Autónoma de la Costa. Sí. ¿Sí? Y eso es lo que es noticia. Es decir, la educación no es un proyecto de país. Si nadie sabe cuál es el plan que tenemos para los próximos 10 años, pues significa que la educación no hace parte de nuestro proyecto de país. Lo primero que vamos a hacer nosotros es que cuando terminemos el 7 de agosto del 2022, toda Colombia va a saber, todas las personas van a saber a qué le estamos apostando en la educación, cómo cada uno de nosotros aporta para la educación en Colombia, y eso es fundamental para lo que viene a continuación. Eso significa que lo primero que yo voy a hacer como presidente es, habiendo sido elegido, convocar a un gran pacto nacional por la educación. Y estoy hablando de los empresarios, de las fundaciones, de la familia de la educación en todos los niveles, a los congresistas, a los alcaldes, a gobernadores, a la sociedad colombiana, y decir, estos son los retos que nosotros tenemos. Tenemos estos retos. ¿Cómo va usted con cada uno de estos retos? ¿Cuál va a ser la hoja de ruta que vamos a seguir? Yo sé gobernar, 4 años, uno hace un plan de desarrollo. La clave de todo esto, usted tiene un plan de desarrollo, ¿cómo va a desarrollar ese plan? ¿Cuáles son los objetivos principales? ¿Y cómo vamos a ir todos y cada uno de nosotros en ese plan? Primer punto es el Gran Pacto Nacional por la Educación, y todas las personas de Colombia van a saber acerca de educación y lo que está pasando. Donde yo esté como Y a lo que presidente, tienen derecho. Claro. porque no lo saben, la gente no lo sabe, el tema de la educación en Colombia en general es un problema individual. ¿Usted cómo va a hacer, cómo va a hacer para meter su hijo al colegio? ¿Cómo hace para conseguir un préstamo? ¿Qué va a hacer para que estudien? Y la educación tiene que ser un proyecto de país, ¿sí? Donde yo esté, a cualquier lugar de Colombia que yo visite, siempre voy a estar en un espacio de la educación, siempre voy a visitar un espacio de la educación. Y el presidente es la primera persona que educa en una sociedad, y voy a ser yo como profesor de manera deliberada educando. Primer punto es ese. A continuación, nosotros necesitamos recursos. Fíjese que no estoy hablando todavía de la primera infancia. Necesitamos recursos económicos para financiar la educación. Esa es una decisión Y política. podemos saber cuánto sería, digamos, asumo que del presupuesto eso sería lo que más, el rubro que más tendría. Sin duda. Por supuesto, pero además lo vamos a aumentar por lo menos 10% cada año, Ujú. ¿sí? Eso Y a- quiere decir que va a pasar Terminaría de un 35 40% más. termina un 40% y quiere 45. decir a 50 billones A de pesos. 55 billones de pesos Más o básicamente menos. va a terminar la inversión en educación que nosotros vamos a hacer conmigo como gobierno. Igualmente, y este es un reto, y aquí está Claudia López, tenemos un reto, y fíjense esta expresión que voy a utilizar. Cada peso que le quitemos a la corrupción, lo vamos a invertir en la educación, en la ciencia y la cultura. Y la persona que va a encabezar la lucha contra la corrupción en el gobierno que yo voy a presidir es Claudia López. Conoce del gobierno, tiene la autoridad moral para enfrentar el tema y tiene la capacidad política y la convicción para enfrentar la corrupción. Y nosotros vamos a hacer una lucha frontal contra esa corrupción y vamos a recuperar los dineros, porque son los dineros nuestros, lo que se están robando cuando se roban 50 billones. ¿Que están robando? Se están robando la salud de la gente, la educación de la gente. Eso no es en abstracto, porque después salen a decir que tienen una ley para evitar la corrupción, y el problema de la corrupción no es una ley. El fiscal anticorrupción capturado por corrupto, o los 3 expresidentes de la Corte Suprema de Justicia, en lo que ustedes han denominado el cartel de la toga, no están ahí porque no hubiera leyes. Ellos eran los que mejor se conocían las leyes. Es un problema ético. Entonces, nosotros vamos a hacer, eso es una apuesta política. Estamos hablando de política y de cómo conducimos este país. Vamos a movilizar a todo Colombia.
Ya lo dije, empezamos con el pacto, pero algo que además, desafortunadamente en este gobierno no se ha hecho. Y es, usted tiene un pacto, dice que va a hacer unas cosas, pues hágale seguimiento. Seguimiento permanente en cómo vamos. Vamos a convocar también a los medios de comunicación como parte de nuestra sociedad. Pero le tiene que hacer seguimiento permanente. Las cosas sin seguimiento no funcionan. Claro. Entonces se anuncian una gran cantidad de planes. ¿Qué pasó con Mocoa? Ustedes recuerdan, voy a dar un ejemplo para ilustrar algo que me pueda entender todas las personas. Cuando ocurrió la tragedia de Mocoa, ustedes recuerdan que el presidente dijo que el gerente de Mocoa iba a ser Luis Carlos Villegas, ministro de Defensa. ¿Está de gerente de Mocoa? Por supuesto que no. ¿Qué está pasando en Tumaco? En Tumaco que hubo paro cívico, lo que está pasando, ¿cuántos días llevan sin luz en Tumaco? ¿Cuántas personas se han muerto en Tumaco? Y allá mandamos, digo yo, el gobierno nacional, pues, pero el país mandó un batallón con cerca de 9.000 personas. Si me equivoco, ese número me viene a la mente. ¿Qué ha pasado? Entonces, si no hay seguimiento y uno no está viendo lo que está pasando, pues no se transforma. Le voy a poner un ejemplo dentro de las muchas cosas que tenemos que hacer. Y gracias por hacer la pregunta porque todavía me faltan muchos detalles. Pero le voy a poner un ejemplo que es importante. Colombia, a comienzos de este siglo, con el gobierno de Andrés Pastrana, a finales, hizo el Plan Colombia. Claro. El Plan Colombia era para enfrentar el narcotráfico y las guerrillas. Nosotros vamos a hacer el Plan Educación Colombia para apostarle a la inteligencia, a la capacidad de la gente. ¿Y eso es ir y para poner el sombrero también? Por supuesto, y vamos a Por fuera. convocar a la comunidad internacional, Y por fuera. porque a nosotros nos dicen por dentro y por fuera, cuando nosotros firmamos el pacto, cada uno va a aportar. Eso no es simplemente que tan bonito, porque eso es lo habitual. Nadie le niega una firma, pero es firma con responsabilidad. Con platica. Pero es la Con mejor, platica. pero Y no con solamente resultados. platica, sino con trabajo, con aportes de toda naturaleza para tener un impacto en nuestra sociedad. Entonces, habitualmente a nosotros nos dicen, debería ser como Finlandia, mire a Finlandia, mire a Singapur, mire a Corea, cuando nos dan los ejemplos de cómo tendría que ser la educación. Y si uno mira, encuentra un pequeño detalle, y es que ellos llevan cuántas décadas apostándole a la educación. Y nosotros en Colombia no sabemos qué es el Plan Decenal de Educación, fue la primera pregunta que hice. No sabemos a qué le No, estamos pero no se apostando. ponga de profesor corchador. No, pero no lo hago por corchar, porque a mí también me pueden corchar. Eso, tomándole el pelo. Ilustrar el sí, yo sé, problema. pero es para ilustrar Porque eso. yo le iba a contestar, bueno, Política pública clara. Colombia tiene que tener un norte, no importa cuánto nos demoremos. Nosotros queremos que la educación sea un derecho, sea fundamental, sea pública, sea gratuita y sea de calidad. Esa es la política pública. Lo que nos demoremos en lograrlo. En nuestro cuatrenio estamos poniendo en nuestro plan de gobierno metas muy concretas para que la gente nos vigile, porque esto no es hablar bonito, echar Empecemos carreta. con la primera infancia. Con la primera, reducir la tasa de embarazo adolescente indeseado. Sí. Ahí arranca la educación de calidad. Si el 20% de los niños de Colombia no conocen a su padre siquiera, no fueron ni amados, ni deseados, ni planeados, ¿cómo van a tener educación de calidad? ¿Quién se las va a dar? Reducir del 17 al 9% la tasa de embarazo adolescente. Duplicar, segunda meta clarísima de nuestro programa, de ese Plan Nacional de Educación. Duplicar la cobertura en primera infancia, Vicky. Hoy, gracias a las investigaciones en Colombia y en el mundo, sabemos que las habilidades cognitivas, socioemocionales, se forman en los 3 primeros años de vida. claro. No es cuando usted tiene 10 años. Ahí le pueden poner el mejor maestro, pero si tuvo desnutrición crónica, no lo vacunaron, no lo quisieron, no le dieron estimulación temprana, no fue a un jardín de calidad, pues se perdió la mitad de su potencial para siempre. Y eso le está pasando hoy a la mayoría de los niños humildes, sobre todo en zonas rurales en Colombia. De manera que nuestro compromiso es duplicar esa cobertura de 1 millón a 2 millones de niños, sobre todo con énfasis en los sectores populares y la Colombia rural. Y La añadiendo tercera. una condición que no se nos puede olvidar nunca, porque es bien importante y ha sido se ha discutido acerca de este país y asociada con corrupción, con la alimentación escolar. Para la mayoría de niñas y niños en Colombia, digo niñas y niños de manera deliberada, la alimentación que reciben en la escuela es la alimentación del El día, es día. la alimentación. Mucha gente Es que hasta eso se lo roban aquí. Hasta se eso lo han se lo robado roban. y La tiene que famosa ser... maquinaria. ¿No? Sí. Es que eso suena muy bonito la palabra maquinaria. La maquinaria es que le roban la comida hasta a los niños, de ese nivel son. Voy a añadir tenemos para añadir varias Sí. componentes del programa de educación. Y mire lo que voy a decir, las maestras y los maestros. Y digo maestras y maestros, y la mamá de Claudia López es una maestra y es uno de esos ejemplos conmovedor por lo que significa. Voy a contar la historia cuando presentamos la candidatura de Claudia López para la vicepresidencia de Colombia. Estábamos con la mamá, y la mamá es una maestra. Fue la primera de su familia que estudió, y estudió educación en la Normal de Quetame,
Así es. No se me olvidará nunca en la vida, a mí se me pueden olvidar cosas, pero nunca se me va a olvidar que Tame Cundinamarca, que fue la primera que estudió, la mamá de Claudia López, en una normal, ¿sí? Que era la forma de continuar el bachillerato, hacer un par de años para tener una formación de maestra. Y lo que significa apostarle al desarrollo de las mujeres, y cuando una mujer se educa, qué pasa y cómo cambia el mundo. Y por eso Sacó a está todos adelante, la por familia y ejemplo, aquí cuántos sentada. hijos sacó adelante, y aquí tiene su hija, que va a ser la vicepresidenta de Colombia. Pero hablo de maestras y maestros porque además cerca del 70% son maestras y el 30% son maestros. Y habitualmente decimos los maestros. El lenguaje muchas veces invisibiliza. Y nosotros tenemos que preguntarnos cosas de esta naturaleza, Vicky. ¿Cuántas maestras y maestros hay en Colombia? ¿Cómo son? ¿Dónde viven? ¿Cuáles son sus expectativas? No sabemos. Mucha gente los descalifica y dice que la Sí, educación es horrible. mala porque es culpa de las maestras y de los maestros de Y los Colombia. mismos gobiernos, porque hacen paros y cosas, también los Aquí a los descalifican. maestros les toca hacer Estigmatizan 3 paros mucho. para que les cumplan lo elemental, como tener el mismo pago a igual trabajo que tendrían en otras áreas del sector público, Claro. y después les toca hacer otros 3 paros para que les cumplan. En el gobierno de Sergio Fajardo se educan, se preparan y no tienen que hacer paros porque vamos a cumplir. Reclaman por la salud, que es uno de los temas que tenemos nosotros bien complicado en Colombia. La salud de los maestros es lamentable. La Horrible. EPS que está a cargo de sus servicios es lamentable. También manejada Pero por quiero señalar, políticos y todo. pero por eso es que Todo no es apunta allá. charlando cuando estamos hablando de clientelismo, Todo politiquería y apunta allá. corrupción, por todos los caminos se entran. Voy a dar un ejemplo que me gusta dar. Cuando yo llegué a la gobernación de Antioquia, en el departamento de Antioquia, sacando a Medellín y otros 6 municipios, había 20.000 docentes, estoy aproximando, y había 80 con maestría. Ujú. Con los recursos, conmigo como gobernador, con plata de regalías, que es parte de lo que vamos a establecer con los gobiernos departamentales y municipales, nosotros hicimos un programa de becas para maestras y maestros de todo el departamento, donde dimos becas con los recursos públicos a más de 1.000 maestras y maestros. Había 80. Hoy se están graduando y están terminando. Y Antioquia va a tener, Colombia, porque además los maestros no son que son antioqueños y trabajan en Antioquia, Claro. sino de cualquier lugar de Colombia. El que esté allá es una maestra y un maestro, más de 1.000 que van a estar trabajando para mejorar la calidad de la educación en Colombia. Con una observación, ninguno con rosca. No es, venga, démele una beca a estos maestros, a estas maestras que yo tengo. Se lo ganaron de manera transparente y eso es muy potente. Termino el tema de las maestras. Tenemos más tiempo, Vicky, para Le voy seguir a hablando de hacer una educación, porque no propuesta. hemos hablado de educación No, superior, del entonces ICETEX. déjeme hacer una pequeña pausa. Voy a probar la pausa y volvemos después de Listo. la pausa. Bueno, Porque mucho. me parece importante eso, Claudia, y también preguntarle si ustedes iban a ir al ELN a esa cuestión de Quito. Ya ambos dijimos que no. Ah, hombre, pero no Dijimos ve por que era qué. la cosa para ir a los Ah, perdón. comerciales. No, pero explicamos por qué no ¿Por qué a no, continuación. ¿por qué no no? van a sentarse con Explicamos el por qué. Espéreme, vamos Después a ir de a la- comerciales. Eso, Eso, eso. No, aquí salió. 1:03 p.m. Bueno, nos encanta que hayamos podido hacer la pausa y regresar para conversar sobre estos últimos puntos sobre el tema de educación, que me parecía que era importante y es muy importante que los ciudadanos tengan muy claro por qué el gobierno de Sergio Fajardo, si es elegido presidente y Claudia López vicepresidenta, por qué sería el gobierno de la educación. Bueno, ya les he venido contando del Pacto Nacional, la movilización nacional, de Plan Colombia a Plan Educación Colombia. Ya hablamos de los recursos que se necesitan para la financiación de la educación, el 10%, la lucha contra la corrupción, reto 9 billones. A Claudia que le gustan las Del cifras. bolsillo a los Son corruptos, 9 9 billones de que pesos. vamos a Se los poner en pasar al educación, ciencia y cultura, haciendo una observación que la mencioné de paso con un caso particular, y es la educación tiene que ser el mundo de la transparencia, porque en educación también roban. Pero ¿sí? mucho. Y entonces nosotros no le vamos a quitar a los corruptos de un sector para traerlo a corruptos de este sector. Entonces esa es una obligación permanente en todas y cada una de nuestras acciones. Para cerrar el capítulo de maestras y maestros, hablando de su bienestar, ya le mencioné la de salud, nosotros tenemos que sentarnos a trabajar para que haya un estatuto único. Eso es algo técnico, pero las maestras y los maestros lo entienden muy bien. Unos que llegaron, que entraron al mundo de la educación en un momento y otros después del 2002, disculpen si no tengo la fecha exacta, pero tienen 2 mecanismos distintos, 2 formas de ser evaluados, dos reglas de juego diferentes, y tenemos que hacer una regla de juego para todos en Colombia. Terminé ahí entonces con el tema de los maestros. Voy a hablar de calidad de la educación. Sí.
Y solamente de nuevo voy a usar un ejemplo, para que ustedes me entiendan, como empecé con el plan decenal. ¿Cuál es, para todos ustedes, cuál es el campeonato mundial de la educación? Pues yo no sé, ¿serán las pruebas PISA o qué? Es Ah, correcto. diga, es correcto, tiene 10. Es correcto, son las pruebas PISA. Esa es como donde nos comparamos con todo el mundo. Sí, Muy sí. bien. ¿En qué es lo que nos va más, en los que nos va más mal en educación a nosotros? Ay, en esto? matemáticas. Es correcto. Pero Sí. está bien. Muy Estoy bien, Vicky, bien. van No, pero dos. está ahí alumna perfecta. Bueno, ahora le voy a hacer una pregunta. Y eso pasa en las pruebas. A ver, en todas las pruebas, todo lo que está asociado con matemáticas es la peor El materia. coco, pues. nuestra. El coco nos va muy mal en matemáticas. ¿Conocen ustedes algún programa en Colombia para mejorar las matemáticas? Pues sinceramente, Claudia, yo no lo he visto. No hay. Yo creo que no hay. Lo que hemos visto No es hay. una Colciencias vuelta a nada, Politizada. unos niños que van al Mundial de Física de Rusia que no tienen con qué ir. Un Bueno. desastre. Así Listo, es. pero no ahora hablamos de Colciencias. Yo también le voy a dar... Hay un capítulo especial ahí. Lo podemos hablar porque este es un buen momento y estamos hablando de educación, de ciencia y Sí, sí, cultura. sí. Yo he mencionado, pero hablemos. Entonces, no hay plan para mejorar las matemáticas. Entonces, ¿cómo vamos a mejorar en matemáticas nosotros en Colombia? ¿Qué tiene que pasar aquí para que mejoremos en matemáticas? Que es la prueba en que, Es que de nos pronto va no más les mal. importa. Bueno, La entonces, educación no es la prioridad, están demasiado ocupados en los sobornos de Odebrecht, en el cartel de la contratación. Por eso es que hay que llevar a un Está metiendo maestro las cuñitas de a Claudia, la ¿no? presidencia. por supuesto, Está y es que esas son combinadito. cuñitas necesarias porque ella es la encargada de la lucha contra la corrupción. Somos todos, ¿sí? Pero ella tiene la obligación de conseguir esos 9 billones de pesos por lo menos para poder hacer el plan de calidad de matemáticas en Colombia. Y digo matemáticas como un ejemplo, podría haber dicho lenguaje, ética, ciencias, en fin, no hay planes. Entonces, nosotros vamos a mejorar la calidad de la educación en Colombia. ¿Cómo vamos a hacer? Entonces, doy 2 ejemplos. Vamos a formar la red de matemáticas en Colombia. Nos podemos conectar digitalmente a todas las maestras y maestros de Colombia que enseñan matemáticas, que nunca se han reunido, nunca. ¿Y cómo los vamos a conectar? Y ese mundo digital nos va a permitir hacer formación en matemáticas para las personas que lo necesitan, compartir experiencias, digo de matemáticas, pero ustedes pueden cambiar la palabra matemáticas por cualquier otra. Experiencias pedagógicas acerca de la forma como se puede enseñar Sí. y articular a todo ese mundo de las matemáticas, y ahí en esa red de matemáticas, con las facultades de educación, con las normales y con las universidades, vamos a discutir acerca de cuál es el programa de matemáticas para Colombia. Entonces vamos simultáneamente trabajando con las maestras y los maestros para mejorar su condición en la formación con respecto a matemáticas y para enseñar, para llevar a ese mundo de las matemáticas a todos los rincones de Colombia. El medio digital es extraordinario y vamos a empezar a poner los retos de matemáticas en Colombia. Entonces a mí como presidente ustedes me van a invitar acá, yo vengo una vez al año, si Sí. quieren, por lo menos una vez al año. Cada No 6 más, meses, vengo, por no lo más, menos. Puede ser, y voy a explicar y me van a decir, ¿cómo va en matemáticas? Le dije, hemos hecho esto, esto y esto, tenemos esta formación, estamos en este programa, Y los etcétera. índices tienen que ir subiendo. Y los índices vamos a ir explicando cómo se van haciendo. Eso no es que yo diga, hágase las matemáticas y se hicieron. Pero hay que trabajar, es que para llegar a un buen índice hay que empezar y empezar a hacerlo. Entonces, por ejemplo, vamos a formar los clubes de matemáticas en Colombia con estudiantes y profesores. Estoy hablando de algo que ya hicimos, que se puede hacer y que hay experiencias muy buenas en Colombia, porque nosotros tenemos en Boyacá tenemos una gran educación, en Santander, en Bucaramanga, en Nariño tenemos muy buena educación. ¿Y entonces de qué han servido los ministros de educación? No, algunas cosas han hecho, porque yo no quiero salir así que no ha servido a nadie. Lo que quiero decir es que no ha sido el proyecto de país y en eso se nos quedan todas estas condiciones. Entonces, vamos a apostarle a ese tipo de cosas en Colombia. Y eso no se ha visto en nuestro país. Y suena extraordinario Claro. que si nos va muy mal en matemáticas, pues que tengamos un programa para mejorar en matemáticas. Claudia, ¿por qué es tan importante el tema de la educación para ustedes, para este país? ¿Y por qué se volvió esa la bandera de la candidatura de ustedes? Digamos, parece obvio, la pregunta parecería no al lugar, pero sí es importante No, decirle a la totalmente al gente lugar, totalmente por al qué lugar. razón para ustedes no fue, no sé, no es la seguridad ciudadana, o por qué no es, no sé, cualquier otra cosa, Salud. sino por qué la educación y por qué la lucha contra la corrupción. Vicky, es una pregunta muy pertinente porque yo creo que los colombianos tenemos que entender de qué se trata esta elección. Esta elección se trata de que por primera vez un gobierno alternativo que no pertenece a las maquinarias tradicionales, ni a las políticas, ni a los abolengos, es decir, la mayoría de los colombianos, llegamos por primera vez, después de 200 años de historia, al gobierno nacional. Por primera vez, ese es el reto.
y que lleguemos con una persona como Sergio que tiene experiencia. Todo esto que Sergio está diciendo, la gran diferencia con otros candidatos es que lo ha hecho. Es que Sergio ha demostrado cómo es que se ganan elecciones sin comprar votos, cómo es que se gobierna sin comprar apoyo político, cómo es que se pone la mayoría de los recursos en la educación, se reduce la desigualdad, se mejora la equidad, se genera desarrollo económico. ¿Por qué unimos estas dos cosas? Derrota de la corrupción y la educación como transformación. Porque esa es la combinación que necesita Colombia hoy. Cada necesidad en su momento, Vicky. En su momento, sin duda, necesitábamos unir esfuerzos para deslegitimar a la violencia y derrotar a quienes la usaban. Sí. Y Colombia lo hizo, con diferencias o no, pero lo hizo y logramos hoy sacar al país de una balacera. Gran logro. Pero nuestro problema hoy ya no es la balacera. La balacera ha bajado, la vida se protege más. Tenemos que lograr llevar seguridad y justicia rural, que es donde tenemos el déficit. Pero nuestro gran desafío hoy ya no son las balas, que matan de una, sino la corrupción, que es una muerte lenta pero segura, que nos roba 50 billones de pesos. Y la educación tiene un ciclo muy virtuoso para la democracia. Una sociedad en la que reinan los corruptos es una sociedad de ignorantes. Es una sociedad donde todavía tenemos a 2 millones de niños por fuera, o porque desertan o porque nunca entran. Sin educación no hay ciudadanos libres, que puedan tener un empleo digno, que no dependan del subsidio de un político, que es la esclavitud del siglo XXI. Y van a poder elegir mejor, por ejemplo. Claro, y son ciudadanos libres que dependen de sí mismos y sus capacidades para desarrollarse económicamente y pueden votar libremente y derrotar a los corruptos. Es que es muy virtuosa. No creas que esto es por democracia, por política, por igualdad y por desarrollo económico. A todo eso le pega la educación. Y por eso, quienes representamos una manera distinta de hacer política, como Sergio o yo, ponemos ahí la prioridad. Y quienes no, ponen la prioridad en otras cosas. Porque saben que el día que este sea un pueblo autónomo, formado, independiente, ilustrado, con pensamiento crítico, con autonomía económica, que no depende ni de órdenes de prestación de servicios que dan los políticos que no hacen concursos de méritos, ni de subsidios para mantener a la gente ahí, medio en la pobreza, medio sobreviviendo, sino que a través de la educación forman pensamiento crítico, autonomía, libertad, felicidad y empleos de calidad, esa clase política corrupta se acaba. Lo saben perfectamente. Y por eso es que no ponen el énfasis ellos ahí y nosotros sí. Complemento. Sí. ¿Listo, Hágale Vicky? para preguntarle por lo del ELN, para que me dé sus razones. Ah, verdad que la tenemos pendiente. Ya casi contestamos. Bueno, listo. Pero quiero complementar un par de cosas Señor. para que no se nos queden por fuera. La primera, una frase que a mí me gusta mucho y es: un pueblo educado jamás será arrodillado. Y lo que le hace la corrupción es arrodillar a las personas que tienen necesidades para ver qué me van a dar. Y nosotros en Colombia no le tenemos que arrodillar a nadie. Cada quien en su espacio íntimo puede escoger cómo se comporta, pero ante otra persona en Colombia, nunca. Y lo que hace la corrupción es someter a las personas más humildes, las que tienen mayores necesidades, ante alguien que les va a dar. A nosotros nos tienen que dar las oportunidades o tenemos cambio que de construir votos, las generalmente. oportunidades, por supuesto. Exactamente. Y esa es la trampa en la que nosotros no podemos caer y estamos reiterando todos los días, a todas horas. Con el tema de la seguridad, que es un tema bien importante. Yo este fin de semana, por ejemplo, estuve en Medellín, que hacía tiempo no estaba, recorriendo las comunas 13 y 5 de la ciudad de Medellín, donde hemos tenido una gran cantidad de violencia y donde empezamos a hacer política. Y por supuesto que la seguridad es una preocupación y además una preocupación por toda Colombia, por toda Colombia. Hay la necesidad, por supuesto, de intervenir, cómo es la policía, cómo se articulan las investigaciones, todos esos temas que se han venido discutiendo, que aquí en la W los han discutido y que son necesarios, por supuesto, dentro de todo eso. Sí. Y siempre que yo hablo, he insistido en reiterado, tenemos que mirar a nuestros jóvenes vulnerables, esa cantidad de jóvenes que se salieron del mundo de la educación, que están en la puerta de entrada para entrar al mundo de la criminalidad y la ilegalidad, porque nosotros podemos capturar alias tal y capturado, y se tienen que capturar, pero por cada alias que usted capture, si le están entrando 3 que después lo pueden reemplazar, este va a ser un círculo infernal infinito para nosotros. Entonces tenemos que capturar, pero tenemos que evitar que entren. Entonces la educación sí tiene que ver. Lo que pasa es que no es la educación en el sistema tradicional. ¿Cómo trabajamos con esos jóvenes vulnerables? ¿Cuál es su condición psicológica? ¿En qué comunidad viven? ¿Qué pasa con las familias? ¿Qué pasa con la comunidad? ¿Cómo tenemos que trabajar con los chicos, con
el entorno donde están viviendo, cuál es el espacio donde están viviendo, qué pasa con sus comunidades, con sus familias, para construirles un camino para que regresen al mundo de la educación y no entren en la criminalidad. Ahí también está la educación. Y en Tumaco, por ejemplo, que sufre como está sufriendo Tumaco, yo hoy lo he puesto de ejemplo, ¿sí? ¿Cuántos jóvenes hay de Tumaco que tienen 16 años y que hoy, cada día que salen, están parados en una esquina porque no tienen ninguna actividad? Y ahí está la criminalidad, los clanes de todos los golfos posibles, de México, de todos los, ahí están enfrente. Y nosotros tenemos que darle oportunidades. Si no hacemos eso, y la policía y la fuerza pública saben perfectamente lo que yo estoy diciendo, porque yo fui alcalde y gobernador y trabajé con la policía, con el ejército, trabajamos juntos con la fiscalía, con la procuraduría, pero todos sabían, y pregúntele usted a un general y le dice, si no hay intervenciones sociales, aquí no somos capaces de resolver este problema. Es una buena oportunidad para señalar esto, pero termino diciendo la educación superior para que pasemos a hablar pues de... Lo del de- PILO paga, y el PILO paga. Bueno, yo explico y ahora se los explico de esta manera. ¿Usted le va a meter pilo paga en lugar No, de no, es que los preguntarle por el comentarios, NN? no, pero también, es que se los lo comentarios voy a están explicar. diciendo A ver. que concrete lo de PILO paga, Sí, claro, que ya al se fin lo qué. concreto. Bueno, pero vamos a apostarle. Ya les dije que vamos a tener una gran cantidad adicional de recursos para la educación. En particular, nosotros vamos a ampliar de manera sistemática y progresiva los cupos en la educación superior pública. Y eso es la universidad, las instituciones técnicas y tecnológicas, y nunca puedo dejar de mencionar yo una institución que es una joya, y estoy hablando porque trabajé con ellos en Medellín y en Antioquia, que se llama el SENA, que lo tenemos que proteger, porque es que cada paso que vamos dando nosotros, ¡pum!, entró la corrupción, ¿sí? Pero el SENA, yo no tengo palabras y siempre lo he dicho de la manera que pueda para decir, hace parte de ese proyecto de país y con el SENA llegamos a cualquier rincón de Colombia con las mejores condiciones. Y lo digo de mi experiencia personal. Ahora, vamos a ampliar entonces los cupos en la universidad pública, que es una forma de apostarle a la educación superior de manera sistemática y, repito, pública. No voy a entrar en más detalles de lo que se tiene que hacer en la universidad Claro. pública, lo vamos a hacer. 62, nuestro objetivo es llegar al 62% de jóvenes en Colombia que salen del bachillerato y que lleguen a la Tienen educación su- superior su pública. cupo Oye, en la solo Ese es un universidad. reto. Yo quisiera decir que todos, etcétera, pero lo tenemos muy bien estudiado y cómo se hace ese Que sí tránsito. se puede 4 hasta años. 62%. Porque nosotros Es- aquí nos comprometemos con cosas que podemos hacer, no con promesas que no se van a cumplir. Tengo que decir algo que es importante dentro de todo este mundo de la discusión acerca de la educación superior. Eso también vale para la educación básica, pero algo que no se menciona es la deserción. Mm. Porque nosotros siempre estamos buscando y vamos a ampliar el número de cupos, pero ¿cuántos jóvenes entran a la educación superior? Y casi el 30-40% se sale sin terminar. Y eso me lleva a una palabra que es importante que expliquemos acá, que es el ICETEX, porque el ICETEX da créditos para personas que necesitan para ir a la educación Sí, superior. pero las historias que uno oye con el ICETEX son Aterradoras. horribles, que Aterradoras. después terminan casi que ICETEX te toda su arruina. vida, sí, mejor dicho, se vuelve Es así. no sé Karma. cómo se puede, un karma. No, pero Sí por es. eso lo vamos a cambiar radicalmente, porque la gente necesita créditos para acceder a la educación superior, pero no como lo está haciendo el ICETEX hoy. El ICETEX Ahí, creyó que se volvió un banco, pues capitaliza Sí. intereses, cobra hasta el Exactamente. 30% del ingreso del Terrible. estudiante en la cuota, eso es absurdo. Primera observación, el ICETEX lo tenemos que cambiar porque es una institución del Estado colombiano y el objetivo es facilitar que muchas personas en Colombia puedan estudiar y no que se convierta, utilizo tu expresión, en un karma para las personas que no pueden pagar. Primera observación. Y voy a terminar con Ser Pilo Paga. Sí. El programa Ser Pilo Paga no va a continuar. Terminan quienes están allí, porque se cayó en la condición de que los recursos para la educación superior pública terminaban concentrados en un grupo de estudiantes destacados de nuestro país, pero en un número reducido, pequeñito, dada la naturaleza del problema, del reto que nosotros tenemos. Entonces el programa Ser Pilo Paga, todos los que están van a terminar y el programa no va a continuar. Y a continuación quiero señalar lo siguiente, pero nosotros, porque el programa Ser Pilo Paga tiene un mensaje importante y no lo podemos ignorar y es valioso ese mensaje que le dice a cualquier estudiante en cualquier lugar de Colombia, en cualquier vereda, si tiene capacidades, si se aplica, porque en educación hay que estudiar, porque tiene disciplina, puede llegar tan lejos como quiera. Y ese mensaje es muy importante en Colombia y no se nos puede perder. Entonces nosotros vamos a formar
un nuevo programa de formación, de reconocimiento de talentos en Colombia. Y lo voy a hacer y vamos a convocar a ese sector privado, a un montón de los que van a participar en el Pacto Nacional y decir, vamos a apostarle a esto. No va a ser con los recursos públicos como ha venido haciéndose, pero vamos a destacarlos con una componente adicional que ya lo hicimos y que yo no veo la hora de hacerlo en todo Colombia porque esto sería pero conmovedor en nuestro país en sentido positivo. Entonces nosotros destacamos estudiantes. Por toda Colombia hay gente y muchachos y muchachas pilos inteligentes que merecen destacarse. Entonces nosotros vamos a escogerlos. Se llama las Olimpiadas del Conocimiento, pero no lo voy a definir, no lo voy a contar ahora, que ya lo hicimos en Medellín y en Antioquia. Pero destacamos al estudiante, reconocemos a su institución educativa, no solamente el estudiante que salió de tal parte y nosotros lo vemos a él solo llegar acá a Bogotá o a cualquier lugar donde vaya, es la institución educativa donde está, el municipio donde está. Vamos a destacar los municipios educados, los municipios que le apuestan a la educación, porque habitualmente nosotros no sabemos. Vemos cuando se da un premio a una maestra, a un maestro. Hace poco tuvimos un colombiano que estuvo en las finales para ser el mejor maestro del mundo, pero miramos solamente individuos, pero no sabemos mirar la familia, la comunidad educativa, el municipio donde están, los gobiernos donde están. Entonces nosotros vamos a hacer un proceso donde vamos a destacarlos a todos y que Colombia vea la inteligencia desde nuestros chicos y chicas hasta los departamentos que están comprometidos y trabajando con la educación. Y para eso vamos a conseguir unos recursos extraordinarios y vamos a convocar en el Pacto Nacional, los vamos a convocar y decir cómo vamos a financiar estos y también vamos a seguir destacando, pero es en otro contexto. Yo creo que está claro. No, y es muy bueno tener esa oportunidad de explicarle a la gente. Aquí interesa mucho el que está al otro lado del radio, el que está al otro lado del Facebook, de la página, que sepan exactamente qué están proponiendo los candidatos y esa es la bandera de ustedes, Claudia. Para terminar, porque ya me toca ir a la otra pausa, ¿por qué le dijeron no al ELN? ¿Por qué no van a Quito? Pero yo creo que Sergio y yo dijimos lo mismo y es que primero uno tiene que ser serio, una negociación de un proceso de paz es entre el jefe de Estado y ese grupo. Esto no se puede volver un show mediático y de políticos en campaña a ver quién luce más. Yo creo que eso le resta seriedad y credibilidad a ese proceso. Y segundo, porque es que el ELN no ha dado muestras de querer paz. Lo que sigue es agrediendo, extorsionando, volando, oleoductos, secuestrando, reclutando jóvenes. Entonces, mientras no haya ninguna garantía realmente y un compromiso de cesar las acciones de guerra contra los civiles en Colombia, pues no tiene ningún sentido sentarse con el ELN. Así lo he dicho yo, pero hago una observación adicional, Vicky. Es importante entender que cuando se dispone a negociar ya dio un paso político. Es que una cosa es, estamos en esta confrontación, que nosotros no le podemos bajar la guardia un minuto, pero si deciden negociar, que me parece bien, ¿sí? Ya dio un paso político y eso lleva responsabilidades. ¿Cómo les parece que nos inviten a nosotros a ir a conversar y secuestrando personas? Pues no tiene, es la incoherencia más grande del mundo. Y eso que no hablamos, perdóneme que les cambie el tema, de la Plata de la Paz. Así es. Y no podemos hablar. Un minuto. No puede ser. Pero de nuevo, fíjense que en todos los temas que hemos tocado hay un capítulo que tiene que ver con la corrupción y por eso Claudia López va a ser la que tiene que estar a la cabeza de lucha contra la corrupción en todas las áreas. No hay derecho que construyendo la paz, y yo lo he dicho públicamente, pues estaba a favor de la paz, yo voté por el sí, volvería a votar por el sí, habríamos hecho la pedagogía, la cultura ciudadana de la convivencia y de la legalidad que hace parte de nuestro proyecto político, pero no hay derecho. El gobierno nacional tiene la responsabilidad, tiene que estar haciendo seguimiento. ¿Quién es la cabeza? ¿Quién responde por todo esto? Yo no sé quién responde. Es una vergüenza para nosotros como país adentro, hablando de corrupción y que esté pasando todo esto, y para la comunidad internacional, que digan, pues vamos a apostarle a Colombia y va a quedar marcada la paz con corrupción. No hay derecho, es un costo altísimo. No nos merecemos nosotros eso en Colombia. Era lo único que no podía pasar, Claudia. Y pasó. Y pasó. Y pasó. Y yo creo que por eso quiero terminar con lo que digo siempre. Yo quiero invitar a la gente a que entienda que todas estas cosas que nos mortifican, la corrupción hasta en la comida de los niños, hasta en los recursos de la paz, el abuso sistemático de los políticos contra los ciudadanos, la muerte injustificada, una educación de no calidad, todo eso no se cambia quejándonos. Todo eso no se cambia tuiteando, eso no se cambia en Facebook. Eso se cambia votando. Derrotando a los candidatos del pasado, a los que quieren volver trizas a este país, a los que quieren seguir eligiéndose y gobernando con maquinaria. Y ahí hay por lo menos dos opciones. Se llaman Germán Vargas, el candidato de Santos, y Duque, el candidato de
Uribe, Gaviria y Pastrana, por si les había quedado alguna duda. Y hay opciones alternativas. Y no vamos a cometer la tontería, le digo a todos los jóvenes, a las mujeres de Colombia, de creer que Colombia va a pasar de un extremo al otro. Y de por votar por un extremo, devolverle el gobierno de Colombia a la misma maquinaria de Uribe, Pastrana y Gaviria. Aquí hay una opción, que es Sergio Fajardo, que sabe gobernar, que sabe mejorar la educación, que no atemoriza a los ciudadanos y que representa una opción de cambio real, alejada de los extremos, de los odios, de las divisiones y con capacidad de gobierno. De manera que yo los invito a que dejemos la quejadera y pasemos a la votadera. Esto es inscribiéndose en lafuerzadelasperanza.com, haciendo de Sergio Fajardo por un día, contando nuestras propuestas, saliendo a la calle a entregar nuestras propuestas, prestándonos sus portales de redes para que la gente se informe de nuestra campaña. Esto es con acciones, esto es votando libremente el 27 de mayo, como derrotamos la corrupción y llevamos al primer maestro presidente de Colombia, Sergio Eso, Fajardo. Claudia, muy bien. Y fíjense usted, podemos estar juntos, podemos ser diferentes, trabajar de manera coordinada. A mí no me da susto tener gente inteligente al lado, tener mujeres al lado para trabajar. Eso es lo que nosotros podemos hacer. A todos ustedes, confíen en nosotros. Y muchísimas gracias, Vicky. Siempre Bueno, pasamos lo contento esperamos acá. el 25 de mayo, es 25. nuestro debate presidencial. Ok, Ya sus bases de comunicaciones están informadas. ok. muchas 25 de mayo es el gran debate de la radio en la W y de las redes sociales. Aquí lo esperamos, 12 del día Estaremos. 25 Muchas de mayo. gracias. gracias. Aquí estaré. Muchas Y gracias. Claudia ya Estaremos. sabe que viene al de los vicepresidentes, que ¿Cuál de también los lo vamos a dices? hacer el lunes Ya vinimos anterior al a primero y esa nos fue muy elección. bien, así que Bueno, venimos también a Bueno, atenderlos en el gracias por segundo. venir. A ustedes. Ya abrimos con la actualización de noticias, hacemos una pequeñísima pausa. Esta es la W y ya en segundos abrimos las líneas para que ustedes opinen de lo que han escuchado este mediodía aquí en la W.